Hola, saludos desde Eres Hablamos de Seres. En este nuevo programa tenemos de protagonista a la imaginación, desde que sea la característica que nos ha hecho humanos, según nuestro primer invitado, hasta que sea también la alquimia de la consciencia, tanto individual como social, como manifiesta nuestra segunda invitada. Por supuesto, con la colaboración de Lola Llabrés y la música de Saulo Sauce. Bien, pues volvemos a cruzar el charco y volvemos de la mano de la antropología, en este caso con una inestimable colaboración a la que le agradezco un montón por su disponibilidad ya desde el primer momento, ¿no? Y vamos a empezar a hacerle las preguntas habituales en nuestro programa. ¿Quién eres? Soy hijo de padre español y madre americana. Nació aquí en los Estados Unidos, pero viví entre Madrid y California y Texas y Nueva York casi toda mi vida. Y entonces empecé mis estudios universitarios en los Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley. Y intenté estudiar biología o teatro o literatura o cualquier cosa. Y me busqué bueno, una manera de entender un poco mejor cómo somos. Y con eso empecé a tomar clases en el departamento de antropología. Tomé cursos en primatología, en antropología cultural, en contextos de la evolución de los seres humanos, hablando de huesos y anatomía, de biología de los seres humanos. Y de repente, después de como 5 años, me noté que esto es muy interesante, que hay una habilidad de hablar de los seres humanos, no solamente enfocando en cultura o biología o historia o literatura, pero no mezclar todas esas raíces de nuestro ser y pensar cómo somos. Y con eso yo empecé a trabajar como antropólogo en varias universidades aquí en los Estados Unidos y haciendo estudios en Indonesia, en Marruecos, en el sur de España, en ese pequeño zona que se llama Gibraltar, Ajá. en Sudamérica, en México, en Java, en Bali, en Tailandia, en Malasia, en varios sitios. Y después de 30 y tantos años estudiando los seres humanos, y nuestros primos, los primates, en varios contextos, en laboratorios, en la selva, en las ciudades y en nuestro pasado. Estoy a punto de empezar a entender cómo somos. Manda. Tú como Sócrates y como que cuando le nombraron el hombre más sabio de Grecia, las palabras que pronunció fue, solo sé que no sé nada, ¿no? Pues tú, después, con toda tu trayectoria, que yo flipo, en fin, tu currículum, tu experiencia, tus libros y etcétera. Y resulta que estás empezando. Sí. Eso ya te define. Por cierto, eso me da pie para la segunda pregunta. ¿Cómo eres? ¿Cómo te definirías? Bueno, siempre digo que soy antropólogo, pero decir soy antropólogo es casi no decir nada, ¿verdad? Porque gente se cree, eres antropólogo, vas no sé, a vivir con un tribu en la selva de cualquier país, o estás excavando nuestra historia, o dinosaurios, o cualquier cosa, o eres el Indiana Jones de la película. Claro. Pero Sí. la cosa es que los antropólogos son estudiantes de los humanos y nuestras, bueno, relaciones entre nosotros, relaciones con otras especies, relaciones al mundo. Y entonces, para mí, mi entrenamiento es al mismo tiempo en este contexto de cultura e historia y de biología de los cuerpos. Yo tengo un gran interés. ¿Cómo está toda nuestra historia, hace unos millones de años hasta ahora? ¿Cómo podemos entender esa historia como relación entre nuestros cuerpos, nuestra evolución, nuestras culturas, contextos económicos, políticos, que una mezcla de todo eso? Y con eso sigo estudiando biología, cultura, historia y filosofía para
aumentar nuestra habilidad de entender estas relaciones. Claro, decir soy antropólogo es decir, soy alguien que estudia relaciones. Y relaciones, ese es el base de entender nuestro mundo, yo creo. Ajá. Qué interesante la mezcla. Sí, ya por tus libros ya intuía, pero ahora lo manifiestas claramente y es una buena combinación, la verdad. Y bueno, me dejas también para hacerte la pregunta, no, esta no, la siguiente, ¿no? Porque primero viene algo más filosófica. Ser es, ¿tú qué piensas? ¿Cómo definirías el ser? Mira, el ser, eso es es pregunta más importante, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, ser, podemos entender esa pregunta como pensar en los seres humanos solamente, pero hay un problema en pensar solamente con humanos cuando estamos pensando en humanos. Y eso es decir, somos mamíferos, somos primates y también somos humanos que tenemos una diversidad culturalmente, políticamente, económicamente, en este momento y en nuestra historia. Y entonces es casi imposible decir solamente hay un modo de ser Claro, humano. qué Yo bueno. creo que hay un montón de modos de ser con éxito, ¿verdad? Y la cosa es entender qué es esa variación, diversidad, cómo podemos preguntar, estudiar, hacer bastante análisis para entender los modos de ser por los humanos, en los humanos. Y eso yo creo para mí es muy interesante y con eso podemos hablar de este ser o otro ser, pero no hay solamente una Un ser. manera de ser, un ser, no hay un ser, hay Ah, seres. hay seres, claro. Hablamos de seres, es nuestro eslogan en el programa. Y ya me imagino que esta es la pregunta de tu campo. Y, ¿cómo somos? Uf. Bueno, complicados, interesantes, egoístas. Sí, Mira, la cosa es nosotros somos el mamífero, la primata más interesante del mundo porque tenemos, bueno, idiomas, tenemos una capacidad cognitivo que bueno, no hay otro. Y también tenemos una historia fuertísima, lleno de creatividad, de imaginación, pero también de cosas horribles, de horrible, guerras, de claro. matanzas, de violaciones. Y entonces, como somos el mejor y el peor del mundo. ¿Y cómo podemos pensar en eso? ¿Cómo podemos explicar esta capacidad, habilidad de comportamiento, de cultura, de capacidades de nuestro cuerpo en este contexto de ser el peor y el mejor al mismo tiempo? Sí. Eso es, yo creo, muy interesante y también alguien que dice, mira, somos así, los seres humanos somos así. Claro, es una mentira, porque de decir un frase, un par de frases como somos, es imposible. Sí, 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 sí. A mí me trae de cabeza el tema del cómo somos, porque como dices, somos capaces de lo mejor y somos capaces de lo peor, ¿no? Y entonces ya no sabes con con lo que quedarte, ¿no? Bien, Sí, y mira, estas habilidades de ser peor y mejor son igual, ¿verdad? Mira, todo el mundo dice que los seres humanos son cooperativos, ¿verdad? Siempre sí, estamos en sí, colaboración, sí, cooperando con otros, sí, pero esa cooperación puede aumentar nuestra habilidad de ser cosas increíbles para comunidades, para naciones, pero al mismo tiempo, esa igual habilidad de colaborar nos hace perfecto en guerra. oh, es que, sí, 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 Para sí, matar y hacer cosas horribles. Y horrible, entonces lo correcto. difícil es el contexto y el entendimiento en plano complejidad. Cómo podemos hablar de cómo somos? Sí, complejos, desde luego complejos, creo que lo has definido muy bien. Bueno, yo creo que ya es hora de que vayamos presentando a nuestro invitado, Agustín Fuentes, profesor de antropología de la Universidad de Princeton.
que se centra en lo biosocial, precisamente. Bueno, también licenciado en zoología y, bueno, profesor en Notre Dame también. Y como ha dicho, estudió en Berkeley, donde se licenció. Por cierto, colaborador de National Geographic Sí. en todos sus recorridos, que ha estado por todo el mundo eh, haciendo investigaciones en los 4 continentes, de nuestras especies, no solo de nuestras especies, más de 2 millones de años de historia humana que se ha arrojado en sus espaldas y fijaros, fíjese la audiencia que dice que empieza aún a saber, ¿no? Qué modestia y con todo el bagaje cultural. Yo conocí a Agustín, bueno, indirectamente, claro, a través de sus libros, con su libro la Chispa Creativa. Y aquí ya empieza un poco también la pregunta correspondiente, porque el subtítulo de esta obra, Agustín, no deja, a mí me hizo muchísima ilusión, dado que coincide con mi tratado existencial sobre que esta es nuestra característica esencial y definitoria, y tú en la Chispa Creativa pones de subtítulo cómo la imaginación nos hizo humanos, nada más y nada menos. Vamos, me dejaste anodadado ya, ¿no? Para los oyentes, ¿cómo la imaginación nos hizo humanos, Agustín? Por favor. Bueno, mira, la imaginación no es solamente una cosa en nuestras mentes, ¿verdad? No es nomás imaginar, pero sino actuar, relacionar, pensar, reflexionar. Y entonces nuestra capacidad de mirar al mundo, ver cómo está, ver el paisaje, nuestros alumnos, comunidad, todo eso, y pensar en algo totalmente nuevo y intentar que ese pensamiento se hace material. Eso es increíble y único. Y eso es parte de nuestra habilidad de imaginar. Estamos imaginando y llevamos miles, millones de años imaginando cómo puede ser el mundo, cómo podemos ser humanos o en relaciones con otras especies. La imaginación es como eh, bueno, el, la chispa La que chispa, nos ayuda, que nos ayuda a vivir como humanos. Otros mamíferos, primatas, otros animales viven, se relacionan, tienen emociones, tienen su cognitivo, capacidades cognitivos, tienen sus comportamientos muy interesantes, los elefantes, los leones, las ballenas, todo muy interesante, pero al mismo tiempo la imaginación es algo único en los seres humanos y nos ayuda en recrear nuestro mundo, porque siempre estamos recreando el mundo, manipulando nuestro entorno y cambiando, no solamente para nosotros, pero para cualquier otra especie alrededor en nuestras comunidades. Nosotros, los seres humanos, estamos imaginando posibilidades y cambiando al mundo para, bueno, llegar o intentar llegar bueno, el punto donde imaginamos. yo quiero aprovechar tu inestimable presencia para preguntar una duda porque en las definiciones del Homo sapiens, yo ya no sé cuántas definiciones, estoy leyendo un libro que ahora precisamente que Homo ancestral, Sí, Homo histórico, Homo económicos, Homo simbolicus, Homo religiosus, incluso también. sí. Eh, ¿Cómo piensas tú que de esas definiciones, cuál sería vamos, yo por tus escritos sé que compartes lo del que somos bioculturales, ¿no? Tú Sí, defiendes bioculturales, sí. biocultura. Yo también. Yo elegí lo de animal de realidades precisamente por esa construcción, esa imaginación, esa creatividad que hacemos a mayores de otros animales y entonces por eso hablo de realidades. Pero
Pero si no, la siguiente sería animal biocultural. Ahora, que también Sí, otros animales tienen también su cultura, podemos hablar de sí, cultura. claro, claro. Y son biológicos también, o sea que no Sí. sería tampoco. Pero de toda esta marabunta de definiciones o de posibles referencias en cuanto a nuestra especie, bueno, y sapiens sapiens, ¿no? Es aquella de que ya me parece El doble sabio, el doble. ¿verdad? Madre Pero mía. para nombrar, Sí, sí, para sí, sí. autonombrarnos. Sí, 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 yo creo que somos muy etnocéntricos o egocéntricos, porque lo de sabio, yo creo que nos va el traje grande, ¿no? Como se suele decir, Sí. viendo los resultados que estamos teniendo. Pero bueno, bromas aparte, tú de todas estas, porque claro, el animal simbólico es Sí. el animal cultural, animal religioso, que claro, ninguna especie tiene, pero ¿con qué te quedarías, Agustín, de estas? Bueno, yo creo que son muy interesantes y necesarios, ¿verdad? Porque cuando estás hablando de religión o algo así, el pensamiento, el momento de fe y que tienes que hablar del animal religioso, pero la cosa es no solamente somos este animal religioso, tenemos otras cosas. El Homo economicus, claro, nuestros sistemas económicos, ¿verdad? Y políticos, el sistema de que tenemos en este momento de valoración, de intercambio de materiales, de producción, todo eso, capitalismo y varias cosas, muy interesante y es parte de nosotros, pero no es todo, ¿verdad? Somos más del momento Claro, económico, claro. más del momento religioso. Y esa cosa de decir homo no sé qué, homo capacidad Sí, de algo, es un poco tontería, es verdad porque tenemos esa capacidad, pero no puedes con solamente una palabra explicar en total lo que podemos y lo que podemos hacer y lo que somos. Y entonces el Homo sapiens, vale, está bien, somos sabios, pero también no sabios. Y la cosa es, yo creo, lo mejor será el contexto de un homonino, que los primates que andan en sus piernas y que tenemos un cerebro enorme, cosas así, pero somos animales bioculturales, como has notado. Y es importante reconocer que no podemos entender la gran trayectoria y la complejidad de los seres humanos solamente enfocando en un capacidad, claro. habilidad, cosas así. Y hay mucha gente que me criticaban en este contexto de creatividad e imaginación, diciendo, no es solamente creatividad e imaginación. Y estoy diciendo, mira, la imaginación es algo enorme que es parte de este político, religión, económicos, cosas así. Y entonces la imaginación es una capacidad biocultural que es parte de nuestro nicho, ¿verdad? Nuestro modo de vivir en el entorno, en el mundo. Y entonces, ¿cuál será el mejor nombre para nuestra especie? No sé. Vamos con Homo sapiens, eso Vamos está con los bien, dos. pero tenemos que recordar que sapiens, sabio, no es necesariamente inteligente. Pero siempre tiene alusión de hacer cosas y intenta de cambiar al mundo, pero eso puede ser eso puede ser, bueno, lo peor y lo mejor. Eso es Sí. como tenemos que pensarlo. Somos sapiens más o menos. Y también voy a aprovechar tu presencia y tu inestimable colaboración para hacerte una pregunta un poco comprometida, ¿no? Porque yo abogo con que el animal racional no es lo que nos define. Sí. Sí, no, mira, ¿qué es racional? ¿Verdad? El enfoque en el mente racional, en decisiones racionales, contextos económicos, políticos. La cosa que viene de nuestra historia filosófica, ¿verdad? Nuestra, los griegos, los filósofos de Europa y cosas así, siempre pensando que el habilidad de pensar como máquina sobre contextos racionales es bueno, el último punto de evolución de ser humano. Pero yo creo que no, porque mira, si entiendes, si pasas mucho tiempo viviendo con otros humanos, inmediatamente das cuenta que no somos racionales. Claro, claro, claro. Que no. Hacemos cosas con tonterías, siempre chistes.
estamos haciendo cosas y participando en decisiones y pensando en habilidades y quehaceres que no tienen nada de ser, nada de este racionismo. Y entonces tenemos que recordar que estos modelos del animal racional, estos modelos vienen de un contexto filosófico y económico que Claro, es un poco aislado claro, del claro, mundo. claro, Y claro. entonces estos modelos no son buenos para pensar, ¿verdad? A ver, podemos construir un modelo, un experimento, podemos pensar y analizar algo sobre este contexto, pero son modelos, no son realidad. Ajá, qué bueno. Y ya entrando más directamente en tu obra, a mí me dejó muy impresionado cómo describes esos 2 millones de años de la siguiente forma que queda reflejada, ¿no? Desde la primera creatividad y hablas palos y piedras, ¿no? Mm, Después, cómo nos hicimos creativos y te refieres a la alimentación, no a toda nuestra manutención. La tercera parte ya es cómo los humanos hemos modelado el mundo. sí, Genial. Y te refieres sobre ello a la guerra y el sexo, ¿no? sí, Y después, en la cuarta parte, las grandes obras, donde figuran desde los cimientos religiosos hasta las artes y la ciencia, ¿no? la ciencia. Es que yo creo que mejor, o sea, ha sido, es 2 millones de años se pueden resumir, no creo que se puedan resumir de una forma más, mejor, valga Sí, mal dicho, más mejor, pero es una forma muy sincrética, muy ecléctica y muy certera de definirnos, ¿no? sí. Empezando por la primera creatividad, ¿no? El famoso. Por cierto, también aprovecho que estás aquí con nosotros para esa afirmación que yo la cito muchas veces de que el sílex ha sido más importante que Internet. Bueno, la cosa, mira, tenemos que pensar no solamente, bueno, empezamos porque tenemos, bueno, evidencia, tenemos habilidades de recoger piedras, bueno, herramientas de piedra que son súper antiguos. Y entonces tenemos que pensar y recordar que esta habilidad de mirar una piedra y entender que ahí adentro de esa piedra hay una herramienta y tenemos que modificar, cambiar el material del mundo para creer, para mantener y para aumentar nuestra habilidad de interacciones con ese mundo igual. Y entonces, las herramientas de piedra son increíbles porque eso es algo material que es al principio de este mundo de creatividad e imaginación que es el linaje de los seres humanos. Y entonces empezamos ahí. No es decir que no hay otras maneras de creatividad, de comportamiento complejo, eh, ejemplos de cognición que había hace 2 millones de años, pero estas herramientas de piedra mantienen, están allí y podemos analizarlos y entender los modos de vivir de nuestros antepasados por estudiar cuando estudiamos las herramientas. Pero empezamos con piedras y madera y cosas así porque eso es bueno, algunos de los primeros instancias, evidencias de nuestra habilidad humana. Y entonces tenemos que recordar que esas habilidades nos ofrecen otras oportunidades de entender la evolución de los seres humanos socialmente en el contexto bueno, un contexto de la vida y la muerte, ¿verdad? El sexo, de las relaciones adentro y entre comunidades. Y también, y notaste la alimentación, creatividad con comida. Es increíble, ¿verdad? Porque no solamente hemos aumentado nuestras habilidades de comer varias cosas, de sacar nuestra nutrición de varios animales, plantas y contextos, pero vamos manipulando eso, no solamente como alimentación y nutrición, sino cocina.
¿verdad? Sino comida que es parte de nuestra cultura. Y entonces estamos empezando, vemos hace 1 millón de años, con el uso de fuego para cocinar, los cambios químicamente al carne y plantas, pero también el inyección de cultura Todo, en todo. todo, y esa creatividad. Mira, cuando vas a comer y comemos una tortilla o un bocadillo de no sé qué, tenemos que recordar que eso es una gran obra de creación. El bocadillo de jamón y queso es increíble, lo del pan y el jamón, que hemos manipulado al cerdo y al vaca para sacar queso, y entonces el trigo para hacer el pan. Eso es increíble, ese Impresionante. bocadillo. Sí, 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 sí. Es que por eso que a mí me dejaste, porque con la creatividad explicas perfectamente como un denominador todos esos 2 millones de años y la clave es la creatividad. Pero a mí lo que me llamó también mucho la atención, Agustín, fue que el hecho, entraste en un aspecto como es la violencia y vienes a Sí, decir que no éramos violentos, que durante la mayor parte de nuestra existencia como especie, si la ciframos en unos 250.000 años o por ahí, la mayor parte de la violencia no es una característica y tú lo documentas muy bien con datos arqueológicos, sí. de paleoantropología, pero también un poco coincidiendo con nuestro paso al sedentarismo, al descubrimiento de la Sí. agricultura, ¿no? El patriarcado y todo esto empieza ya a cambiar un poco las tornas. Quería, y ya que por desgracia tenemos que hablar del tema, ya da la actualidad, Sí. que no parece que no dejamos de tenerla, ¿no? Pues siempre tenemos alguna trifulca y algunos abusos sobre nosotros mismos. Pero me gustaría que, ya que contamos contigo, que nos dieses tu visión sobre la violencia humana, Agustín. ¿Qué pasa con la violencia humana? Lo importante es notar que violencia y guerra no son igual. Violencia y matanzas no son igual. Y violencia hay varios contextos de agresión y violencia y no son igual. Y entonces, mira, toda nuestra historia había instancia de violencia, ¿verdad? Agresión, dos tíos ahí pensando que alguien tiene mi cosa y te vamos Pero la cosa es que ese tipo de violencia, uno entre otro, o grupos pequeños violentos, la cosa es que guerra es una organización de violencia distinto que lo que hemos visto en casi la mayoría de nuestra historia. Porque hay violencia, pero hay violencia contra individuos o entre grupos, o de vez en cuando entre grupos, pero la guerra o la violencia enorme, como el racismo, sexismo, los ataques por religión, cosas así, eso solamente hay evidencia de eso en los últimos 10, 15 mil años. Y tiene correlación con pueblos, con agricultura, con ciudades, con contextos económicos modernos y contextos políticos modernos. Cuando digo moderno, estoy hablando de los últimos 5, 10 mil años. Contextos de naciones, de bancos, de dinero. Eso es distinto porque antes de como 10 o 8 mil años, todo 2 millones millones de años en nuestra historia, no hay ese contexto de nación, de religión, bueno, organizado, de dinero, de nación. Y entonces, con la aparición de todo esto, estos contextos, notamos que hay más contexto para guerra, para violencia organizado, y también en el mundo contemporáneo lo notamos que, mira, la violencia es, bueno, diario Sí, y potente. sí, sí. Y es nuestra habilidad, pero no es algo que nos caracteriza sobre toda nuestra historia. Solamente es aumentado, yo creo, en nuestros últimos momentos de nuestra historia. Y tenemos que pensarlo porque guerra y paz no son dos cosas o dos lados de la misma cosa. Son algo muy complicado y para tener guerra o paz tienes que trabajar para obtenerla.
Y entonces vamos olvidando, si pensamos que somos violentos al centro, de que nuestro ser es violente, entonces dejamos ese entendimiento que tenemos que trabajar para paz y para guerra. Y estamos en este momento trabajando a guerra, a hacer guerras y contextos violentos con más frecuencia del trabajo para aumentar o obtener paz. ¿Cómo cuadramos el círculo, Agustín? Porque tú también dices, como muchos autores y como yo mismo también, que somos animales sociales, que la cooperación nos distingue, pero por otro lado, pues ya vemos a lo que somos capaces de hacer a miembros de nuestra propia especie. Sí, cuando éramos nómadas, pues claro, no podíamos llevar una casa a cuestas, ni un coche, ni nada, íbamos con lo opuesto. Y cuando surge la propiedad privada, como bien estabas diciendo tú, bueno, pues empieza pero también surgen las ciudades y Sí, los sí, sí, estados y sí. no sé qué. Somos una especie social, como decía Edward Wilson. Entonces, ¿cómo se puede conjugar la eusocialidad? Es decir, lo bueno para la sociedad, que parece que vamos creciendo en sociedad, pero resulta que cuando nos juntamos empiezan las trifulcas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Bueno, no solamente juntamos, cuando juntamos de alguna manera, cuando juntamos en naciones, en sociedades, en contextos económicos con enorme distancia, que hay súper ricos y súper pobres, cuando hay muchos que tienen y algunos que tienen y muchos que no tienen, el acceso al poder, el acceso a recursos económicos, cuando estamos en este momento de desigualdad enorme, claro que hay más problemas. La cosa es trabajar, usar nuestra imaginación y capacidades creativas para reducir el desigualdad y cambiar los modos de vivir. Y en nuestros antepasados tenían menos desigualdad y ahora estamos en un punto de desigualdad enorme. Y entonces tenemos que repensar e imaginar una nueva manera de vivir. Se ha cortado la comunicación. Bueno, nos despedimos de Agustín Fuentes agradeciéndole enormemente su colaboración, su contribución, ya no al programa, sino sobre todo a la divulgación del conocimiento del ser y sobre el ser y sobre nuestra existencia. Un abrazo, Agustín, desde aquí. Bueno, pues después de haber visto cómo la imaginación nos hizo humanos, tenemos con nosotros a Begoña Quesada, que resulta que ha ganado el premio de ensayo Jovellanos, convocado por la editorial Nobel del 2023, con su obra En defensa de la imaginación. Begoña Quesada, aunque nació en Asturias, está en Alemania, es periodista, escritora, ha trabajado en medios de prensa y diplomáticos en España, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, donde reside actualmente, y tiene un doctorado en Relaciones Internacionales y un máster por la Universidad de Columbia con una beca Fulbright. Ella, como dice en la propia reseña, aprendió o comenzó con la imaginación en la ferretería de su padre y ha hecho esta obra en defensa de la imaginación que, bueno, viene muy, muy bien para este programa sobre la imaginación. Hola, Begoña. Hola, hola, muy buenas. Muchas gracias por tu participación y asistencia. Y nada, ya te abordo directamente con la primera cuestión porque nada más abres tu libro, Premio Ensayo Jovellanos, con que esta será posiblemente la primera generación que se deja robar algo tan precioso como la imaginación. Es una entrada que da un poco de escalofrío, ¿no? Sí, yo creo que fundamentalmente lo que pretende el ensayo es plantear preguntas, que nos cuestionemos y que pongamos en valor ese tributo de la imaginación. Es decir, no es un libro que dé respuestas, es más bien un libro que cuestiona y que invita a reflexionar sobre un intangible tan valioso y yo creo que a veces no tan bien valorado como es la imaginación, ¿no? Parece que es algo que todos tenemos, que viene, digamos, en nuestro sistema por defecto y que a lo mejor se relaciona un poco con la fantasía o con, bueno, con la infancia o con el sueño y que parece no tener un valor concreto.
Y sin embargo, cuando uno se pone a investigar y a escuchar a la gente que sabe, a leer los libros de la gente que ha investigado pues el funcionamiento del cerebro durante décadas, la imaginación es uno de nuestros mayores tesoros y por eso creo que debe ser defendido, por lo menos que tengamos en cuenta si lo estamos cuidando o no. De hecho, el título del programa es La imaginación más importante que el conocimiento, como pues, recoges tú también en una frase de Albert Einstein, ¿no? Bueno, pero antes, en la definición que haces de imaginación como imagen, ¿no? Como, al igual que la memoria, el lenguaje, el razonamiento, requiere una capacidad de crear imágenes. Dice. Y precisamente ya que comentabas la diferencia con, por ejemplo, la fantasía, ¿no? A mí me interesa entrar en este tema porque yo en mi tratado sobre el existencial hablo que la capacidad de ideación es la que nos caracteriza, la que nos identifica, la que nos esencializa, la que nos define y defino la capacidad de ideación como esa envoltura, esa interpretación que hacemos no es lo típico estímulo-respuesta de los demás animales, sino nosotros damos esa pátina, esa envoltura, esa interpretación, esa conceptualización que solemos hacer de todo, ¿no? Entonces me interesaría mucho que esa diferencia entre imaginación, fantasía, ideación, ¿cómo lo ves? Hombre, sin duda todos estos puntos que tú planteas me parecen muy interesantes y estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir, yo creo, como acabas de explicar, la importancia de esta diferenciación y la importancia que esto tiene para nosotros como seres humanos. Yo, tal y como me lo imagino, es como un espectro, ¿no? En el que de un lado estaría, pues, sí, la imaginación más pegada a la realidad y de otro lado del espectro más bien la fantasía que se aleja de esa realidad para tomar vuelo y crear mundos que están pues, más alejados de la realidad. Yo creo que los diferentes términos que existen también en otros idiomas para esta capacidad del ser humano se mueven en ese espectro que va desde estar muy pegado a la realidad hasta la elevación que a duras penas tiene un reflejo en los esquemas que nos rodean. Ahora que estabas diciendo eso, incluso estaba pensando que estaba considerado algo peyorativo cuando te dicen lo típico, a ver si pones los pies en la tierra, a ver, es que tiene más imaginación, es que anda siempre en la nube, o mira que le vuela la cabeza, y cosas por el estilo, ¿no? Pues, culturalmente ha venido no solo como con la IA, como tú finalizas en el libro, sino que no ha sido reconocida culturalmente la imaginación, ¿no? Sí, quizás porque nos movimos de una época en la que bueno, pues la sociedad se regía por unos valores que venían desde la religión, después de a una sociedad en la que los valores venían marcados por la ciencia y entonces ahí igual la imaginación tal y como era entendida en ese momento pues no tenía valor desde un punto de vista científico y quizás ahora que nos estamos moviendo en una sociedad donde cada vez parece ser que lo que creemos o lo que nos parece verdad está más marcado por la opinión que por los hechos científicos, quizás es donde podemos ponernos a valorar y a cuestionar y a saber más sobre esto que es la imaginación, ¿no? Lo que comentaba antes, esa frase de Albert Einstein que dice es que afirmó que solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Esto es muy... De hecho, va a ser el título del programa, ¿no? La imaginación más importante que el conocimiento. ¿Es así, Begoña? Bueno, sí, supongo que la respuesta fácil sería si lo dice Einstein es que es así. Pero sí, bueno, es que es la imaginación lo que nos lleva al conocimiento, ¿no? Sin duda estamos entrando ya en un plano un poco filosófico, pero yo creo que no se puede llegar al conocimiento sin la imaginación a partir de un cierto nivel, ¿no? Es a través de todas esas ideas aprendidas y la combinación de las mismas y el raciocinio que hacemos de las mismas con el uso de la imaginación como avanza el conocimiento. Yo creo que a eso se refería Albert Einstein, que no vale solo con saber, aprender, repetir, sino que lo importante es lo que tú haces con ese conocimiento, ¿no? Como lo que la imaginación, si quieres, añade a ese conocimiento. Uh-huh. Y también hay otra
otra afirmación que haces que a mí me interesa porque yo pienso que en el estado de ánimo es, como digo en algún sitio, es nuestro pincel con lo que vamos pintando nuestra vida, ¿no? Y tú hablas de que la imaginación nos ayuda a encontrar un equilibrio en nuestro estado de ánimo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo nos ayuda? Sí, esta es una idea que recojo de un neurocientífico que leí bastante en profundidad para escribir el libro, que se llama Antonio Damasio, de Sí, origen portugués, pero en Estados Unidos, trabaja sobre todo, estudia o investiga en Estados Unidos, y él habla de cómo la imaginación, y yo creo que él hace más referencia al arte, nos ayuda a crear la ósmosis necesaria para recuperar el estado de ánimo en el cerebro. Y estoy parafraseando y no quiero equivocarme al repetir las ideas de una persona que sabe tanto, ¿no? Pero es así como yo lo entendí. El hecho de que es gracias a esa ósmosis y ese reequilibrio que supone la imaginación o el arte, por lo que este componente es importante en nuestra evolución. Y es por, como sabes, las cosas que son importantes bueno, para que se produzca esa evolución y para que sobrevivamos son las que se quedan, ¿no? Como rasgos en nosotros como seres humanos y perdemos aquello que no necesitamos o que no usamos. Entonces, él hace este razonamiento de que el arte se queda con nosotros, la imaginación se queda con nosotros porque en un determinado momento fue importante para nuestra evolución, fue quizás la diferencia entre sobrevivir o morir. Y yo creo que quizás van por ahí también las líneas de investigación de tu invitado anterior, ¿no? En la obra que plantea. justo. En esa misma línea. Y ya yo creo que defines la imaginación en base a su función, a su funcionalidad. Dices, la imaginación a través de la creatividad sobre nuestra memoria nos sirve para dotarnos de un guión vital, dar sentido a nuestras vivencias, especialmente las más catastróficas, y desarrollar nuestra identidad, amoldando lo que vemos a lo que creemos que tiene sentido. ¿Puede ser esta una definición en base a la función de la imaginación? Sí, yo creo que ahí es la parte individual en la cual la imaginación es importante para nosotros. Y como puedes ver, estás hablando de cosas muy importantes, de cosas Hombre, muy serias, ¿no? Para nosotros como personas, para el individuo. Y entonces no estamos hablando, cuando hablamos de imaginación, no estamos hablando ni de fantasear, ni de dibujos animados, ni de ensoñar, ni de bueno, estas frases que comentabas antes, ¿no? Que quizás suponían un aspecto peyorativo hacia la imaginación, ¿no? Estás hablando de la alquimia de la conciencia, de lo que supone recordar, tener una idea de cómo, pues no sé, cómo Begoña pasó por esta experiencia, por este campamento, o conoció a estas personas, o este viaje, o fue a este colegio, o estudió en este sitio, lo que Begoña se imagina que Begoña hizo, lo que viene a ser la memoria, y después también cuando Begoña se plantea, y me uso como ejemplo, pero quiere decir, yo creo que, o sea, lo hago como ejemplo, ¿no? Sirve para cada uno de nosotros, cómo nos vemos en el futuro, ¿no? El reto que tengo mañana, si tengo que ir a esta entrevista de trabajo o hacer este examen o ir a esta cita con el médico, yo me imagino haciendo esto o más a futuro, ¿no? Yo me imagino que dentro de 10 años estaré aquí, quiere decir, lo que tiene que ver con mi identidad hacia el pasado y con mi identidad hacia el futuro. Y por lo tanto, como digo, yo creo que tiene que ver con nuestras sensaciones, con la memoria, con nuestra capacidad de reflexión, con nuestra capacidad de integración en lo que me rodea, ¿no? En integrar lo que me está pasando dentro de una historia, dentro de un guión que tenga sentido, en darle sentido a mi vida, con la distinción de lo que es real, de lo que no es real. Esto lo soñé, pero esto fue verdad. Es decir, si quieres, un poquito en un plano ya más metafórico, con la esencia del alma, ¿no? O sea, con lo que es la persona. sí, que muchas veces es tan difícil de definir que es mejor recurrir a la imaginación. ¿Sí? Exacto. Mira, y ya después en el tema de la inteligencia artificial te preocupa muchísimo, ¿no? Y aunque empiezas con una comparación en donde en el siglo XVIII ya con las novelas, ¿no? Que las novelas también decía preocupaciones actuales sobre los videojuegos, los medios sociales o un tiempo excesivo delante de las pantallas
podría tener un origen similar y quizá un día ser considerados tan absurdos como la idea de que las novelas pueden echar a perder al lector, ¿no? ¿Tú no estás de acuerdo con esto? Las novelas no echaron a perder, está claro, pero puede pasar lo mismo que tampoco la inteligencia artificial echa a perder a la imaginación, o cómo. Claro, la inteligencia artificial, ese tema tan recurrido y recurrente últimamente, ¿no? En el último año. Yo creo que efectivamente, si quieres el boom este que hemos vivido de la inteligencia artificial desde que salió al público ChatGPT en noviembre del 22, ya se está pasando. Yo creo que estamos quizás todos un poco, bueno, saturados de hablar de inteligencia artificial o de temer la inteligencia artificial, pero sí es verdad que la historia de la inteligencia artificial y lo que supone para nosotros, pues acaba de empezar. Y si bien sabemos lo que ha supuesto hasta ahora, ¿no? Porque tampoco es algo nuevo, la inteligencia artificial lleva mucho tiempo integrada en algoritmos que manejamos ya, pues, con Google Maps, o en las compras con Amazon, o en la música que recibimos en Spotify, o sea, todo ese procesamiento masivo de datos, incluso de nuestro lenguaje, ese procesamiento masivo de nuestro lenguaje, ya lleva una década, ¿no? Ya lleva años a nuestro alrededor. También sabemos lo que está haciendo ahora, todas estas novedades que nos cuentan de lo que la inteligencia artificial supone para la ciencia, cómo permite, pues yo qué sé, prevenir los efectos meteorológicos, las tormentas, los huracanes, de una forma más precisa, el estudio de la naturaleza, lo que ocurre con las partículas en el colisionador de hadrones, es decir, un montón de aspectos distintos en la ciencia. No sabemos muy bien, no tenemos ni idea más bien sobre lo que va a suponer en el futuro. Y si bien yo creo que es fácil distinguir ventajas, pues nuevamente en este plano científico, incluso en el plano creativo, librándonos de muchas tareas recurrentes y aburridas, yo creo que un tema muy importante es el que plantea Harari, que también se menciona en el libro, sobre la democracia, ¿no? Perdón. Sí, no, te lo iba a comentar precisamente, que la amenaza que Harari ve contra la democracia en este tema. Sí, cómo poder lograr que nuestra conversación siga siendo relevante, ¿no? Desde el momento en el que la estamos haciendo entre seres humanos y pueda haber un debate, un intercambio de opiniones, de un igual a igual. Pero yo no puedo mantener esta conversación que estoy manteniendo contigo, no la puedo mantener con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial sería capaz de citarme enciclopedias y libros con un clic, y no sería una conversación sustancial. ¿Cómo puedo convencer yo a un robot que sin duda es capaz de procesar información a una velocidad mucho más rápida de lo que yo soy? ¿Cómo puedo aceptar sus ideas? Sí, o sea, la conversación es como a dos niveles, ¿no? A dos niveles distintos. Entonces, si ese diálogo social es la base de nuestra democracia, me parece que es un debate interesante a tener en cuenta, ¿no? Me estoy acordando, Begoña, que a lo mejor antes de iniciar la conversación, cuando te comenté, porque en tu libro haces mucha referencia a las anguilas y a las angulas, y un hilo conductor, un chat GPT no te diría que, por ejemplo, qué casualidad que hoy he comido gulas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso no podría decirte un robot ni nada por el estilo, ¿no? No, ni la historia de las angulas en su familia tampoco podría. Y algo que quizás me hace sintonizar más contigo si también hay una historia de angulas en mi familia, como también la hay. Entonces, quiero decir, eso es algo que se da entre dos seres humanos, ¿no? Sí. Creo que es un buen ejemplo. Tú hablas de que este ecosistema de perpetua novedad, de satisfacción gratuita, instantánea, lo que decías tú, toda esta de consumismo y estímulo continuo, entumece la parte del cerebro en la que se albergan las capacidades que necesita y estimula la imaginación. Me imagino que hay también con el asesoramiento de Antonio Damasio, ¿no? Es así, esto
esto entumece esta parte del cerebro? Esta... De Damasio y de otros muchos neurocientíficos que han estudiado ya, porque ya es posible, supongo que en parte gracias a la inteligencia artificial, ya es posible ver los patrones que se encienden en nuestro cerebro cuando pensamos determinadas cosas. Entonces ya saben dónde se localiza la imaginación y es precisamente en la misma zona en la que se alberga cosas tan importantes como la memoria, el pensamiento crítico, la capacidad de discernir. Son impulsos que están en una capa muy exterior de nuestro cerebro, a diferencia de los instintos, ¿no? Que están en una parte más interior y son más difíciles de alterar o no se alteran. Entonces, si toda la forma de procesar la información o la mayor parte de la forma de procesar y guardar la información que tenemos actualmente está disminuyendo, está dejando de utilizar, más bien, entumeciendo esa capa, esto entumece también nuestra capacidad de imaginar. Yo creo que ahí es donde viene el kit de la cuestión, digamos, la pregunta clave del origen del libro, ¿no? ¿Puede la capacidad de imaginar mantenerse si alteramos el proceso por el cual pensamos? Ajá. No lo sé. ¿Puede el ser humano crear igual si se transforma el proceso por el cual se acumula el conocimiento? Pues a lo mejor sí, pero si no, este es el momento de reflexionar sobre ello porque todavía estamos a tiempo. Sí, precisamente, iba a decir, tu preocupación de esa acumulación del conocimiento, dice, a mí me interesa el peligro más sutil, menos cinematográfico, pero igual de grave, cuando está en riesgo nuestro arte de imaginar, nuestra identidad y capacidad de socialización y empatía a través del Internet de la memoria, en el que hemos almacenado quiénes somos y cómo pensamos. Claro, sacas otro punto muy relevante que se me olvidó hacer antes, y es que hace 2 o 3 preguntas hablábamos de la importancia de la imaginación para el individuo, pero también está la importancia de la imaginación para el grupo, para la sociedad o para la relación mía con los demás y los demás conmigo, ¿no? Lo que digamos que la imaginación está en la alquimia de la conciencia, pero también está en la alquimia de la sociedad, porque me permite imaginarme en el lugar del otro. Es decir, me permite la empatía. Y esa empatía es esencial para la convivencia, que yo entienda por qué está pasando mi vecino, que yo entienda la necesidad del otro y sentirme entendida también. Con lo cual es un elemento que no solo es que tenga importancia para mí como individuo, lo que me define como persona, sino que permite que yo viva con los demás en una forma más o menos armoniosa o sentirme, ¿no?, en armonía con el grupo con el que convivo, con mis vecinos, con mis compañeros, con mi familia, con mis amigos. Está en la esencia de esa capacidad de la persona de convivir con otras. O sea que la tecnología está debilitando nuestra capacidad de cosas que han sido importantes desde hace siglos, como la concentración, la orientación o el reconocimiento, dices, a través de la falta de memoria, de herramientas para la reflexión, de la ignorancia y de la incapacidad de imaginar. Los futuros humanos perderán la empatía, aunque tengan toda la información al alcance de sus dedos. Claro, yo creo que es importante reflexionar sobre este aspecto. Digamos que parece como una lógica, ¿no? Quiero decir, si la nieve se derrite a una determinada temperatura y yo cojo un trozo de nieve y lo pongo en una cacerola a un fuego durante tanto tiempo, lo lógico es que la nieve se derrita. ¿Se va a derretir la imaginación? No lo sé, o nuestra capacidad de imaginar. Claro, alguien me puede decir, no, pero yo estoy todo, esto me ha pasado. Yo, sin embargo, paso muchas horas delante de una pantalla o paso muchas horas o nosotros pasamos muchas horas delante de un videojuego y los videojuegos producen todo tipo de imaginación. Si yo no digo que esto sea a nivel individual, yo estoy preguntándome si esto podría ocurrir a nivel generacional, con el paso del tiempo, con comportamiento grupal de esa forma, no que le vaya a pasar a una persona. Por supuesto que puedes jugar 14 horas al día de videojuegos o pasar de 14 horas al día con una pantalla y seguir teniendo muchísima imaginación, porque no estamos hablando de una persona, estamos hablando de posibles cambios
pues eso, generacionales, ¿no? O grupales, como sociedad, como grupo. Ujú. Ya para ir terminando, tú ofreces una solución, dices que ante una tecnología manipulable, adictiva, interceptora y aislante, la defensa está en el autocontrol. Aprender a dejar espacio para la reflexión, la pausa, la asimilación y la estimulación del pensamiento propio. Y dices que ante la creación sintética la clave está en diferenciarla de la humana y darle a cada una su valor, siendo en algún momento quizá complementarias, pero no conmutativas, ¿no? Claro, a mí me cuesta mucho escuchar que yo ofrezco una solución. Ojalá yo tuviese una solución. Digamos que ofrezco una sugerencia. No puedo, no me siento capacitada para ofrecer soluciones o decir este es el remedio o este es el antídoto. Yo ofrezco una sugerencia. Claro, porque ¿cuál es la alternativa al autocontrol? Que nos controlen, que haya un ente superior, una institución superior que nos controle cuánto tiempo podemos pasar delante de una pantalla o cómo debemos comportarnos ante las nuevas tecnologías o cómo debemos dirigirnos, cómo debemos, digamos, navegar Internet. Pues no sé si el control es la solución. Creo que no lo sé, pero quiero decir, son debates demasiado complejos, ¿no? Para mantenerlos en este, no sé, en este en este formato de diálogo. Pero a mí el que se me ocurre, sin duda, es pues eso, poner el poder en las manos de cada uno de nosotros, ¿no? Poner el poder en el ser humano, el autocontrol, el pararte a reflexionar. Me parece que es la mejor de las alternativas. Respecto a las herramientas, pues bien sabes, en el libro, en el ensayo hablo de los libros, ¿no? Porque quizás ahí ya soy completamente parcial como escritora, pero sí me parece que los libros son, bueno, unas herramientas probadas en el trabajo de la imaginación, independientemente del libro. De hecho, lo terminas diciendo que quizá la mejor forma de defendernos, sigue siendo una de las armas más antiguas, un buen libro, ¿no? Ahí quizá barriendo para casa, como dices tú. Sí, reconozco, va por delante, ¿no? Está en la biografía que parcial no soy, pero personas mucho más inteligentes que yo ya lo han dicho que no hay una... Humberto Eco decía que hay determinadas herramientas que tienen tantos años de vida o han estado tanto tiempo entre nosotros porque no hay nada mejor a la hora de ser un martillo que un martillo, una rueda que una rueda, o unas tijeras que unas tijeras, o un libro que un libro. No hay nada mejor a la hora de ser un libro que un libro. Nos han dado muchas alegrías, mucho conocimiento, aunque, bueno, el conocimiento, a ver si es más importante la imaginación que el conocimiento. Ya por último, Begoña Quesada, agradeciendo tu participación, recordando que este premio Jovellanos de ensayo con tu obra en defensa de la imaginación, me llamó la atención la cita de Sergio Sinai, el ensayista argentino, donde habla de los chicos juegan con réplicas enanas de lo real, autos, armas, juegos electrónicos que clonan a ídolos deportivos. Acorralada, la imaginación agoniza. ¿Es un mal final para la entrevista o volvemos al medio vaso lleno? Yo creo que es un buen final porque hace la entrevista algo circular, ¿no? Si la imaginación agoniza, yo creo que está en nuestras manos, en las tuyas, en las mías, en las de la persona que nos esté escuchando, las personas que nos estén escuchando. Está en nuestras manos hacernos la pregunta y buscarle una respuesta. Y quizás, volviendo otra vez a un movimiento circular, podemos regresar al inicio del libro, en el que se pide que cierres los ojos. Entonces, a lo mejor, si estás escuchando esta entrevista ahora, puedes cerrar los ojos durante unos segundos e imaginar algo. Y ahí ya estaremos haciéndole un favor a la imaginación. Pues muchísimas gracias, Begoña. Que ojalá la imaginación vuelva a, a resurgir en todo su esplendor y que la desarrollemos, que pongamos focos, luz, taquígrafos y ciencia sobre algo tan desconocido y tan importante, ¿no? Como vengo diciendo también en mi tratado sobre la capacidad de ideación
no nos definimos como animales racionales, sino que somos animales de realidades o animales creativos, ¿no? La creación, la imaginación, es decir, a ver si entre todos, entre tus libros, entre lo que vamos haciendo, estos programas, pues ponemos el foco de atención donde verdaderamente lo que nos hace humanos, o más importante que el conocimiento, incluso, como digamos a decir. Muchísimas gracias, Begoña. Gracias a ti, gracias a vosotros. Y ya os dejo con la firma inconfundible de Lola Llabres. Hasta el próximo programa. La necesidad de parcelar las emociones es otra forma de supervivencia. Cuando me enteré de lo de las redes sociales y me introduje como pude en ellas, fue como vivir una nueva adolescencia. Decenas de personas estaban atentas a mi imagen y palabras. Ningún acompañante me hacía sombra en mi nuevo viaje. No necesitaba ni cuidar ni ser cuidada. Podía mostrarme sin remilgos. Descubrí que el ahorro de lo superfluo embellece y enamora. Me di cuenta que la imaginación es esencial para captar al que vaga desapercibido entre ascensores y semáforos. Quise conocer, oler, tocar a los que me impactaron, absorber lo que me encandilaba de ellos. No voy a desvelar nada más. Intento no claudicar, pero esta nueva era que nos ha pillado como un tsunami me obliga a parcelar y acomodar en mi cerebro todos los sentimientos que antes eran desconocidos, sin darles nombre porque no lo tienen. Quizás en otra vida